¿Te has dado cuenta de las cosas raras que están sucediendo? Cosas sin sentido, pero que se exigen y se imponen haciéndote ver que son parte del protocolo. Es un ensayo. Están ensayando con nosotros la obra maestra donde se presentará el anticristo. Ahora, no esperes que te salga el mismo diablo diciendo yo soy el anticristo y este es el sello de la bestia. Ay, no, el diablo es más inteligente que eso. Más bien, se implementará como algo necesario para el bienestar de todos. Algo tan simple como si no haces esto o aquello, no puedes viajar, entrar, salir, comprar, vender. ¿Te suena familiar? Y hay de aquel que dude o se oponga, porque será motivo de ataque y de burla. Y no hay que asombrarse, porque la Biblia dice que aún los escogidos serían engañados. Estos tiempos son para actuar por convicción y no dejarnos presionar ni por el gobierno, ni amigos, ni familiares. Porque muchos, muy buenos para influenciar, pero cuando te vaya mal por la sugerencia de ellos, no van a asumir tus consecuencias. Entonces, consúltelo con Dios y tome sus propias decisiones. Ah, y como yo no voy a estar en la obra final, por favor no me apunte para el Miren, ensayo. Gracias. me pidieron una opinión sobre este video. La hermana yo la he visto en internet haciendo otros videos. No soy seguidor de ella, no la conozco. Pero el mensaje de ella, si tú vas al grano, es sobre el tema de la vacuna. Y que esto es un preámbulo para la marca de la bestia. Disimuladamente ese fue su mensaje. A muchos de mis hermanos nuevos evangélicos que son sensacionalistas, yo les he pedido que me den el texto, pues que me den el versículo bíblico que habla de un preámbulo de marca de la bestia. Y lo que hacen es hablarme de conspiración, hablarme de que me están engañando, pero con la Biblia no me pueden respaldar el tema de que hay un preámbulo de marca de la bestia. Más, si tú lees el capítulo 17, lees claramente quien trae este acontecimiento es el falso profeta. Entonces, lo que tenemos que entender es que aquel personaje tiene que ser público. Pero mis hermanos hasta llegan a decir, no, tal y tal persona es el falso profeta. Pero no es tan seguro, pero entonces es difícil este tema. Ya yo he hecho varios videos sobre este tema. Y lo que siempre le digo a mis hermanos es lo siguiente. La única señal que nosotros como cristianos tenemos que entender en los últimos días sobre la venida de aquel hombre de pecado están en la Biblia. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En el contexto no vendrá Cristo, porque ese contexto habla sobre la venida de Cristo. Entonces habla de que no vendría Cristo sin que antes primero se revelara el hombre de pecado, el hombre de apostasía, o sea, el anticristo, la bestia, como le quieras llamar. Entonces, la iglesia hoy en día ha caído en algo un poquito extremo y difícil, porque 1 Timoteo 4:1 lo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Podemos ver en la iglesia hoy en día, la apostasía empezó hace muchos años atrás. La apostasía es apartarse de la fe verdadera que Jesucristo le dejó a los apóstoles. La iglesia romana dice que apóstata es Martín Lutero porque se apartó de ellos, pero es que ellos ya estaban en apostasía. Ya ellos venían apostatando, blasfemando y asesinando en el nombre de Dios. Entonces, ellos tocan ese punto. Vemos hoy en día en el cristianismo, en el neopentecostalismo, voy a ir directo a ellos, que un pastor hizo la unción del chicle, porque él decía que si las personas tenían fe, todo puede pasar. Él masticaba el chicle, sacaba el chicle de su boca y se lo daba a las personas. Eso hay un video en redes sociales. También hay la unción de la marihuana, un tipo que comenzaba a fumar, bueno, era cigarrillo, no era marihuana, y por fe puso a mujeres que en su vida habían fumado porque era la unción del cigarrillo, la unción de la harina, y vamos a ver, entonces cuando vemos todo este revuelo, estamos apartados, bueno, están apartadas muchas de estas iglesias
de la fe verdadera. Entonces, esa es una gran señal de la venida de Cristo, pero antes tiene que venir el hombre de apostasía, mira, de anarquía. En algo estamos de acuerdo todos, que si tú lees Apocalipsis 3 se habla de un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, Apocalipsis 13:8 dice, y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, esto se refiere a que unas personas en esos tiempos se van a rendir al diablo. Entonces entendemos que este dragón es simbolismo, es un símbolo. O sea, ninguna creencia te va a creer que va a salir un dragón con 7 cabezas, 10 cuernos y que estos moradores de la tierra le vayan a adorar. Entonces entendemos que el dragón es simbólico. Entonces la pregunta es, no es que la Biblia la podemos leer a nuestra manera, que una parte la leemos simbólica, otra parte la leemos literal. Si en el contexto, desde un principio, la primera bestia es simbólica, la segunda bestia tiene 2 cuernos, es simbólica. ¿Cómo es posible que si estás leyendo que las bestias son simbólicas, tú quieras todavía leer que la marca es literal? Y ese es un problema, porque si estás leyendo que la bestia es simbólica, ¿por qué leer la marca literal? Y ahí es donde está el problema del sensacionalismo. En el siglo XX, terminando el siglo XIX, se implementaba la cédula de identidad. Los sensacionalistas decían, la marca de la bestia, porque sin cédula no vas a poder hacer esto y esto, y era la cédula era la marca de la bestia. Los códigos de barra, que todo tiene que tener código de barra para comprarlo, dijeron que era la marca de la bestia. Entonces, el sensacionalismo agarra lo que está de moda y lo transforma en marca de la bestia. A la computadora la transformó en marca de la bestia. Al celular lo transformó en marca de la bestia. Al correo lo transformó en marca de la bestia. A los chips lo transformaron en marca de la bestia. Entonces me dicen, no, pero hay personas que se están implantando chips, pero no hay preámbulo a marca de la bestia. Hasta que esto no se ha revelado públicamente, no puede pasar esto. Entonces, si leemos exactamente Apocalipsis 13:8, tenemos que entender que no es literal, porque habla de que estas personas van a adorar a la bestia, y la bestia no es literal, es simbólica. Entonces la marca tiene que ser simbólica. Y ahí es donde está todo el problema del sensacionalismo que estamos viviendo. Yo voy a leer un último texto porque hay algo en que yo fui criado de esta manera, en una irresponsabilidad, en que unos se van y otros se quedan a una segunda oportunidad en el arrebatamiento. Y las palabras del apóstol Pablo son muy bonitas. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16, 17 y 18. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. O sea, el mensaje del apóstol Pablo, clarito, el mensaje del apóstol Pablo era que los muertos en Cristo resucitarían. Y los cristianos que quedaran, porque ellos vivían en una tribulación donde los estaban matando, los que quedaran vivos serían arrebatados para estar con el Señor por siempre. Si tú lees Mateo 24, también entiendes cuando el Señor habla que uno será tomado y uno será dejado, lo habla como misteriosamente después de la tribulación. La doctrina del arrebatamiento, rapto de la iglesia antes de la tribulación, nació a finales del siglo XVII, siglo XVIII. Fue elaborada John Nelson Darby
hay otras personas involucradas, no se logra comprender, pero no es una doctrina que desde el siglo I se creía, sino que se comenzó a creer y se ha enseñado estos últimos siglos. Latinoamérica es la doctrina hasta principal, por encima de la doctrina histórica que era después de la tribulación. Entendemos que estos no son temas de salvación, porque la fe es por creer en nuestro Señor Jesucristo, somos salvos por gracia. Entonces, yo he visto personas que si tú no crees en el arrebatamiento antes de la tribulación, dicen, tú eres un hereje, apóstata. No, pero es que esa doctrina fue implementada, ya no tiene ni 4 siglos, 3 siglos, 2 siglos. Antes de eso, difícilmente, no se creía de esa manera, se creía que era el final. Y son posturas, entonces mi consejo es que como cristiano tú tienes que escuchar las posturas, tienes que escuchar los puntos de vista, con la Biblia analizar. Entonces, el apóstol Pablo no está enseñando como la hermana que dice, yo no voy a estar cuando pase la obra. No, el apóstol Pablo decía, los que habremos quedado, porque ellos vivían, es más, ni él mismo quedó porque fue asesinado por el Imperio Romano. Ellos eran perseguidos. Ellos esperaban una llegada de Cristo inminente porque la tribulación para ellos era diario. Eran asesinados por ser cristianos. Nosotros hoy en día vivimos un evangelio live, con libertad de culto y todo, que no tiene nada que ver a la persecución que los apóstoles vivieron. Así que, bueno, de mi parte, este es mi punto de vista. Espero que les haya gustado este video. Compártanlo. Y el sensacionalismo puede llevar a personas hasta rechazar la vacuna porque creen que es la marca de la bestia. De mi parte, esto es todo. Y que Dios les bendiga.